Ok, saludos, apreciada audiencia. Estamos de nuevo acá en nuestro programa en Semisud, el Café Bíblico Teológico, que ya teníamos algún tiempo de no tenerlo. Y bueno, ese tema siempre va variando, ¿no? A veces hay cafés bíblicos, otros días hay pridemis y pues siempre cambia la dinámica. El día de hoy estamos continuando con nuestro programa y tenemos en esta ocasión a un invitado bastante especial también y bastante conocido. Yo creo que no requiere mayor presentación. Es el doctor Nicolás Panoto, el director y fundador de Otros Cruces. Y hoy está con nosotros, así que, profesor Panoto, ¿qué tal si nos da un saludo, se presenta tal vez? Eso nos ayudaría bastante. Bueno, muy bien, gracias Pablo. Un gusto estar acá compartiendo con vos. Y bueno, un gusto estar en Semisud. Me ha tocado estar esta semanita aquí como profesor en el programa de maestría en estudios bíblicos y teológicos. Así que bueno, un placer compartir también esta charla. Ok, excelente. El profesor Nicolás Panoto es licenciado en teología en el Instituto ICEDET. Para quienes seguramente han accedido a varios textos de la literatura latinoamericana, seguramente han visto que ICEDET ha sido bastante fuerte y bastante importante. Él es licenciado del ICEDET, también es magíster en antropología, también por Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Él estudió ahí antropología y también se doctoró allí mismo en ciencias sociales. Entonces, digamos, es una combinación bastante interesante entre ciencia social y también la teología. Y dicho sea de paso, la teología latinoamericana me parece que se ha visto enmarcada justamente por esas mezcolanzas. Es lo mismo lo que hacen muchos otros teólogos también, que son teólogos y sociólogos, o teólogos e historiadores, filósofos, etcétera. Y bueno, es una combinación bastante importante, ¿sí? Exactamente. Ok, bien. El día de hoy tenemos un café bíblico un poco más diferente, digamos. Para empezar, no hay café, por un lado. Y por otro lado, ven que en todos los demás cafés bíblicos tenemos nosotros alguna especie de tema que abordamos siempre, un tema muy específico y muy claro, ¿no? Pero en esta ocasión la conversación va a ir por otro rumbo. Lo que vamos a hacer es básicamente conversar sobre teología, ¿sí? Cuestiones básicas de la teología, pero también sobre política y la coyuntura política que está en general en América Latina, pero también en el mundo. Entonces vamos a llevar un poquito ese rumbo, ¿sí? Y dije también es una muy buena oportunidad para preguntarle a uno de los teólogos que es referente en América Latina sobre la teología. Así que, apreciado Nicolás, de eso va a versar hoy la conversación de esta tarde. Y pues vamos con la primera pregunta, ¿sí? Y la primera pregunta tiene que ver con aquello que es el teólogo, ¿no? Aquello cuando hablamos de el ser teólogo. Y es bien curioso porque siempre, por ejemplo, hay documentos, hay libros, principalmente de introducción a la teología, que nos quieren decir qué cosa es el teólogo, ¿sí? ¿Quién es el teólogo? Es bien llamativo porque la teología fundamentalista, por ejemplo, siempre va a decir, no, el teólogo es aquel que reflexiona, van a utilizar términos así como el que hace una reflexión bíblica o el que enseña sana doctrina, ¿no? Y van a ir con ese tipo de matices. Y es bien interesante porque por ahí va una definición de teólogo. Cuando hablamos, por ejemplo, en muchos ámbitos pentecostales, sobre quién es el teólogo, se dice que es alguien así medio peligroso, ¿no? Con quien hay que tener cuidado. En otros sitios se dice que el teólogo es pues al final el encargado de reflexionar la fe. El asunto es de que hay una gran variedad de ideas, ¿no? Pero al final me pregunto, ¿qué es el teólogo? ¿Qué cosa es ser teólogo? Un teólogo, ¿qué hace? ¿Quién es el teólogo? Como dijo Alberto Roldán, que tiene su libro, ¿verdad? De ¿Para qué sirve la teología? Que se encuentra él con alguien en un aeropuerto, en un vuelo, y le preguntan, ¿qué es el teólogo? ¿A qué se dedica el teólogo, verdad? Y esa es la primera pregunta, una pregunta bastante básica también, pero que queremos conversar. ¿Qué es un teólogo al final? Bueno, justamente es a veces difícil definir qué es un teólogo, así como es difícil definir qué es la teología, ¿no? Y eh, yo creo que es importante en primer lugar distinguir que las dos dimensiones del quehacer teológico, ¿no? Por un lado está el quehacer teológico, si se quiere, más a lo que Nancy Bedford hablaba del teologado cristiano, es decir, del rol que tienen todos los creyentes en reflexionar en torno a las preguntas sobre Dios en la historia, y por otro lado también la teología más en términos de disciplina, ¿no? Como una profesión, como una especialización. El teólogo y la teóloga son justamente eso, o es una función, o cumple una función dentro no solamente de la iglesia, sino de la necesidad de repensar la fe críticamente a la luz
de los desafíos, tanto de la iglesia como de la realidad. Entonces esta definición para mí tiene varios elementos. En primer lugar, es la teología, o el teólogo y la teóloga, perdón, acompañan justamente procesos de lectura o relectura de la realidad, de discernimiento sobre la realidad para poder repensar la fe. En segundo lugar, justamente hablo de un pensamiento crítico, y en ese sentido yo creo que el teólogo y la teóloga no tienen solamente una función de legitimar, por ejemplo, o respaldar la defensa en este sentido de ciertos dogmas o ciertas formas de ser iglesia. Entiendo que hay teólogos y teólogas que van por la línea de la apologética, aunque incluso la apologética tampoco quiere decir que sea una defensa irrestricta en términos absolutos, ¿no? Quiere decir, a veces la apologética también se entiende como este ejercicio de interpretación de la realidad a partir de la fe, a partir de argumentos de la fe, ¿no? Pero en ese sentido yo sigo mucho a Paul Tillich, que Paul Tillich hablaba que la teología es la guardiana de la inconmensurabilidad de lo profundo que tiene que ver de la teología. Es decir, en este sentido, el teólogo y la teóloga no son simplemente personas que hablan de el qué es la fe o qué es Dios solamente, sino el teólogo y la teóloga ayudan a hacer preguntas críticas a partir de la fe, el ser iglesia, el hacer misión como un proceso de inserción y de contexto que siempre nos va desafiando y que siempre nos va dando nuevas y otorgando nuevas preguntas frente al contexto. Ok, entonces si el teólogo de alguna manera es el que piensa e interpreta no solamente a Dios, sino también la realidad, y además mantiene un enfoque crítico a la realidad o hacia aquello que es objeto de su reflexión, podríamos decir que la tarea del teólogo también es criticar la realidad, criticar la coyuntura, criticar el contexto también, ¿no? Evaluar. En ese caso podríamos hablar nosotros tal vez de crítica en el sentido kantiano, ¿no? Que es básicamente revisar aquello que es objeto de nuestra crítica, y en ese caso podríamos decir que la tarea del teólogo, sí, de acuerdo, es pensar a Dios, pero es también pensar la realidad y evaluar una especie de evaluación hacia la realidad. Exacto, desde lo que vos estás diciendo, en realidad no podemos repensar el lugar de Dios sin pensar el contexto, porque conocemos a Dios, definimos y redefinimos a Dios inevitablemente a través de nuestra experiencia en la historia. Entonces, por eso también es inevitable que el teólogo y la teóloga estén constantemente analizando el contexto y preguntarse, en este sentido, cómo se revisa la fe y cómo se revisa la teología. Y en este sentido también me parece que es importante en este rol que tiene el teólogo y la teóloga, de que la fe y la teología son instancias y son disciplinas que sirven para leer críticamente la realidad, no solamente la iglesia, o no solamente para hablar de Dios en términos abstractos, sino desde la fe y desde nuestras concepciones de Dios sobre la realidad. Sí, correcto. Es bien interesante porque me parece que el enfoque por mucho tiempo es como vemos a Dios, vemos la realidad, pero me parece que aquí puede darle una especie de vuelta, se puede voltear la tortilla, como decimos en Guatemala, y digamos que entonces, bueno, como vemos la realidad es también como vamos a ver a Dios, por ejemplo. Digamos, si yo veo la realidad como una realidad donde la segregación racial, por ejemplo, es una regla, entonces claro, Dios también va a obedecer a ese paradigma, ¿no? Pero si le hacemos el cambio, si hacemos el giro, pues tenemos no solamente otra realidad, sino también otro Dios de alguna manera. Eso me parece bastante curioso. Ok, apreciados colegas, estamos acá en el Café Bíblico Teológico con nuestro invitado especial de esta semana, que es el doctor Nicolás Panoto. Bien, hay una pregunta también que tenemos acá, y es otra pregunta similar a la primera. Ya, ese es el teólogo. Pero en este caso ahora, ¿qué es la teología? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿qué es la teología? Bertrand Russell, cuando a él le preguntan qué es la filosofía, él dice, ¿cómo vamos a saber qué cosa es la filosofía? Todo filósofo quiere decir qué cosa es la filosofía, y todo filósofo quiere que se le recuerde por su definición de teología, ¿no? Y me parece que pasa algo similar con el tema de la teología. Hay muy buenas definiciones como las de Paul Tillich o como las de Karl Barth, por ejemplo, que bueno, son definiciones muy, muy curiosas, ¿no? Muy llamativas. Ellos definen la teología, la Biblia, y digo, son llamativas, pero eso lo que demuestra es de que en toda la historia del cristianismo se ha intentado definir la teología.
Pero es bien llamativo de nuevo que los de las escuelas patrísticas, por ejemplo, definían la teología según las problemáticas de sus épocas. Para ellos, teología estaba muy remitida a temas de persecución o a temas de apologética, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los medievales. Responden al paradigma al que ellos pertenecen y dicen, sí, 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 la teología es, empiezan a hablar no sé, cuestiones trascendentales, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa entonces con la modernidad, empiezan a metodologizar la teología y dicen, sí, la teología es, digamos, X cosa más un método, ¿verdad? Entonces es llamativo que siempre nuestra definición de teología de alguna manera se suscribe también a nuestro contexto. Y en estos años, yo creo que también una definición de teología puede que no sea la mejor idea, pero en estos años, ¿qué podríamos decir que es la teología? ¿Qué cosa es la teología? Obedeciendo también a las necesidades que presenta hoy la teología. Bueno, tal como decís, Pablo, los énfasis que da justamente o que se da en las definiciones de teología, bueno, vos mencionaste a Barth, que va a enfatizar más el tema de la palabra, Tillich va a enfatizar más de lo que se llama, ¿no?, la correlación entre el tema de Biblia y el tema del contexto. En mi caso, y justamente por la complejidad del tema, yo trato de hacer una definición muy simple y justamente en esa simpleza me parece que tiene una capacidad por ahí más de adaptarse al contexto, ¿no? Yo defino la teología como esa instancia que afronta las preguntas que nos hacemos sobre la presencia y la disrupción de Dios en la historia con el propósito de movilizar nuestra fe en el espacio público. ¿No? Ese es el concepto que yo suelo utilizar. ¿Y qué implica este concepto? En primer lugar, justamente al hablar de la teología partiendo de las preguntas sobre Dios en esa disrupción histórica, implica en primer lugar que la teología es intentar confrontarse justamente a una pregunta, a una duda, a algo que falta con respecto a lo que entendemos de Dios, ¿no? Y en este sentido, no solamente dar respuestas, una respuesta a una pregunta no es generalmente o a veces siempre una afirmación, puede llegar a ser otra pregunta, ¿no? Y justamente este elemento tiene que ver con el objeto mismo de la teología, que es lo divino, que es Dios. Y por eso hablo no solamente de la presencia de Dios en la historia, sino de la disrupción de Dios en la historia. ¿Y por qué hablo de disrupción? Porque yo no creo que la teología tenga que ver con intentar dar definiciones de cómo es Dios y cómo actúa en la historia. Porque justamente yo en este sentido soy un poco bartiano al hablar de Dios. Para mí Dios es siempre totalmente otro, siempre es una radicalidad que va más allá de lo que nosotros podemos definir. Por eso creo que la teología tiene que ver con cómo discierne este movimiento constante, esta revelación constante de Dios, que siempre intentamos acercarnos y se nos escapa, ¿no? Que siempre intentamos nombrarle, pero esos nombres siempre quedan cortos, porque Dios nunca se va a poder circunscribir a una sola definición. Sí. Por eso hablo de la disrupción de Dios en la historia, pero ahora también estas preguntas no tienen una función abstracta de intentar buscar una idea racional de Dios o de lo divino, sino que yo creo que siempre tiene que ver con un objetivo de movilizar nuestra fe. Movilizar nuestra fe, porque sin esa movilización de fe en la historia, sin ese compromiso de la fe con la historia, no emergen estas preguntas, no emergen las dudas. No nos damos cuenta precisamente de aquello que necesitamos resignificar sobre Dios y sobre lo divino para poder insertarnos en el contexto. Y obviamente desde mis temas particulares yo hablo del espacio público en un sentido mucho más amplio, y por eso desde mi trabajo yo lo defino en esos términos. Podríamos hablar de lo social, la cultura. En mi trabajo yo lo defino como el espacio público específicamente. Sí, no, y es bien interesante porque eso nos lleva también a la siguiente pregunta, ¿no? La teología. Está bien. Hay un historiador que se llama Paul Stratton, él es historiador de la filosofía, y él dice algo bien curioso, ¿no? La teología fue perdiendo su relevancia paulatinamente porque los teólogos medievales se ponían a discutir sobre cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, ¿no? Y ese era el debate. Y luego también había otro debate en la época de Agustín, donde se preguntaba, ¿qué hacía Dios antes de crear el tiempo? ¿Mm? Y para Paul Stratton, ese tipo de debates son cosas poco relevantes realmente, ¿sí? Son problemas más bien nominalistas, son problemas más bien conceptuales, como si Dios puede o no puede levantar una piedra tan grande o crearla más bien, la paradoja de Russell,
que si él puede crear esa piedra y no levantarla. Todas esas problemáticas de alguna manera, dice Paul Stratton, son conceptuales, pero también son irrelevantes. Realmente no es que nos sumen mucho saber cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, por ejemplo. Y me llama la atención también porque en América Latina, o al menos en la América Latina que yo conozco, que está inscrita en un sector evangélico muy específico, yo veo que esa es la problemática. Yo en Guatemala, por ejemplo, todo el tiempo tengo que escuchar debates del tipo Arminio-Calvino, ¿verdad? Y si al final quién tiene la razón, y si al final existe o no existe libre albedrío, y cosas que se estaban debatiendo hace 300, 400 años, ¿no? Y de alguna manera yo también me lo pregunto y me causa algo y digo, ¿de aquí qué hago, no? Tengo que responder a... ¿Qué se supone que responda yo? Pero me parece que esos debates justamente son los que convierten paulatinamente a la teología en algo caducado, en algo relevante, en algo irrelevante, en algo que se va quedando un poquito atrás. Y entonces ahí viene la siguiente pregunta. Esa es una teología bastante clásica, pero la teología que se hace actualmente, no sé, como por ejemplo lo que hizo Jürgen Moltmann, o lo que hace actualmente Miroslav Volf, que es otro de los interesantes, veo que tienen una teología que sí le aporta algo al caminar cristiano, ¿no? Al caminar teológico, a la academia. Incluso las grandes propuestas teológicas como las de Jean-Luc Marion, por ejemplo, pueden tener un buen sustrato que dirijamos nosotros, no hacia algo práctico, pero sino hacia algo que pueda ayudarnos o finalmente beneficiarnos, ¿no? Como iglesia, colectivo cristiano, etcétera. Entonces, en esa vía yo quisiera preguntar, ¿para qué sirve la teología? Que es la pregunta que hace también Alberto Roldán en su libro. ¿Para qué nos sirve la teología? ¿Para qué sirve estudiar teología, hacer teología, el qué hacer teológico? La filosofía me parece que tiene su sector al que apunta, al que beneficia directamente, y lo mismo con la ciencia política, con la economía, pero la teología, ¿en dónde se ubica, digamos? ¿En dónde nos ayuda? ¿De qué manera podemos hacerla relevante? ¿Cómo podemos nosotros abrazarla como algo que en efecto tenga un beneficio, que se le pueda prestar incluso a la comunidad, etcétera? Entonces, esa sería la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la teología? Sí, bueno, además de las dificultades que vos mencionaste, creo que hay muchas otras razones más que podríamos mencionar sobre esta visión de la teología como algo que no aporta, ¿no? Que se ha quedado circunscrita en sí misma, ¿no? Lo que vos planteabas de estas preguntas abstractas que muchas veces son irrelevantes, pero también se ha quedado la teología a veces fija en intentar profundizar o responder sobre cuestiones netamente dogmáticas que tienen que ver con lo denominacional, con lo eclesial, etcétera. O incluso la teología, contrario a lo que vos estabas planteando de esta relevancia pública, para intentar justamente demarcar divisiones entre lo que es la iglesia y el contexto y demás. Bueno, y acá creo que podríamos encontrar varias dificultades más. Y yo creo que hoy encontramos el para qué sirve la teología. Hay varias respuestas que podemos darles. Por un lado, yo creo que la teología sirve, en primer lugar, desde una perspectiva intraeclesial, si se quiere, o intracristiana, en este caso que estamos hablando de teología cristiana, tiene la función de permitirnos leer la realidad, ¿no? Leer, como dicen varios teólogos y teólogas, los signos de los tiempos, para que podamos, como ya dije antes, acercarnos y apelar a esas preguntas que tienen que ver con la manifestación de Dios en la historia. Entonces, por un lado, nos sirve para reencontrar y reencauzar nuestra identidad cristiana, nuestra identidad eclesial. Pero en segundo lugar, esto no es un fin en sí mismo. Acá, por eso parte de mi trabajo tiene que ver con la teología pública, y justamente la dimensión pública de lo teológico siempre plantea que la teología sirve para poder analizar críticamente y poder construir herramientas en torno a ese rol público que tiene la fe, en términos generales. Entonces, para mí es el segundo gran elemento de para qué sirve la teología. Es poder discernir las preguntas que le hacemos a la fe, a nuestras imágenes de Dios en el marco de los desafíos del contexto, pero también el cómo es que la iglesia y él y la creyente actúa en ese espacio. Pero acá le agrego un tema más, que esto ya tiene que ver más en términos, si se quiere, disciplinares, ¿no? Las ciencias de la religión, por ejemplo, o las ciencias sociales de la religión, me parece que son un campo fundamental. O sea, yo me preparé y me doctoré en eso incluso. Sin embargo, yo creo que la teología tiene un abordaje particular sobre lo que es
el fenómeno religioso en el espacio público. La teología debe sin duda ir complementada con las ciencias sociales de la religión, incluso con la filosofía de la religión. Sin embargo, yo creo que la teología tiene una especificidad que permite preguntarnos, hacernos otro tipo de preguntas, no de lo religioso como un fenómeno social, simplemente que es respuesta de o interpelación de un cierto contexto social, sino la teología ya como un modo de ver el mundo, o la fe incluso como un modo de ver el mundo. Entonces yo creo que la teología hoy día, donde por ejemplo el tema del discurso religioso, donde vemos donde estamos acostumbrados y acostumbradas ya más naturalmente a ver la acción de cristianos y cristianas o de religiosos y de religiosas en el espacio público. ¿Por qué esto? No solamente porque hay una nueva coyuntura de acción religiosa, sino porque realmente la teología, el discurso religioso se ha transformado en un marco hermenéutico para interpretar la realidad, para incluso interpelar la realidad. Entonces, en ese sentido, para cerrar, volviendo a para qué de la teología, creo que ahí tiene un rol, entendiendo que la teología tiene un rol de discernimiento y un rol particular de un modo singular de cómo como creyentes nos acercamos al mundo, ¿no? Y por eso la teología deja de tener esta función simplemente apologética en sentidos tradicionales o dogmáticos para transformarse, así como lo plantea la teología pública, en un discurso de lo público y en lo público. Ok, interesante. Interesante, justamente yo intenté hacer una investigación sobre ese tema en la Universidad Libre, los 3 meses que estuve, y fue bien llamativo porque mi propuesta era básicamente que ser pentecostal no es solamente estar adscrito a una religión o a un movimiento religioso, sino que ser pentecostal de alguna manera es volverse poseedor también de una especie de marco ideológico y conceptual que nos hace ver, interpretar la realidad y que nos hace construir también la realidad y seguir imaginando la realidad conforme lo que ese gran marco religioso ideológico nos indica que es la realidad. Entonces me parece algo bastante llamativo, diría yo, bastante interesante. Estamos con el doctor Nicolás Panoto hablando sobre varios temas que tienen que ver con la teología y también con ese rol que juega la teología en nuestras sociedades. ¿Por qué la teología puede mantenerse todavía vigente? ¿Por qué es relevante y todavía por qué es necesaria? Considero yo que en este diálogo que hemos tenido, pues exploramos ya varias de esas ideas y fue bastante fructífero. Recuerden que estamos siempre nosotros conectados acá en este segmento Café Bíblico Teológico, algunos meses más, algunos meses menos, pero al final siempre estamos. Así que le mando un saludo y algunas palabras finales, doctor Panoto. No, muchas gracias por la invitación sobre todo y bueno, a seguir con este trabajo de seguir haciéndonos la pregunta de para qué sirve la teología, porque realmente en los tiempos que estamos, yo creo y tengo la convicción de que la teología como disciplina, pero también como proceso de discernimiento desde la fe, tiene mucho que aportar a la sociedad en el contexto de crisis que nos encontramos, así que me parece que esto es un espacio de diálogo que aporta mucho a eso. Ok, excelente, una teología relevante entonces, una teología que discute la coyuntura. Ok, de nuevo, esperamos que hayan pues tenido una lectura bastante buena de este conversatorio que hemos tenido, que hayan pues escuchado mientras tomaban su café. Aquí no hay café pues porque también el calor aquí es complicado, pero ha sido un gusto estar con nosotros. Profesor Nicolás, gracias por aceptar también y por habernos acompañado. Nos vemos en un siguiente Café Bíblico Teológico. Alles gut.